Hola, los saludo a todos. Soy Napoleón Morazán. Estoy aquí en mi carácter de integrante de la Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa. La Comisión Ad Hoc está indicada en la Ley Fundamental de Educación y fue creada mediante un decreto del Poder Legislativo. Es el decreto número 97 del año 2012. La creación de la Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa obedece a el objetivo que deben de elaborarse los reglamentos que se derivan de la Ley Fundamental de Educación. Pero la Comisión, además de la elaboración de esos reglamentos, tiene también la responsabilidad de socializarlos, de velar por su aprobación, por su difusión y por su implementación. Con eso se busca indudablemente que se pueda desarrollar el proceso amplio de reforma educativa en el país. De la Ley Fundamental de Educación hasta el momento se han derivado 22 reglamentos. Y estos reglamentos han sido aprobados en Consejo de Ministros por el Presidente de la República el día 22 de agosto del presente año. En aplicación al mandato, la Comisión Ad Hoc está a partir de ahora iniciando un proceso de capacitación para la comprensión de cada uno de los 22 reglamentos. No se puede, de acuerdo con el principio legal, alegar ignorancia de la ley, pero debemos de reconocer que para aplicar de una manera eficaz cada uno de estos reglamentos, las autoridades y todas las personas implicadas deben de conocerlos y entenderlos muy bien. De ahí que la Comisión Ad Hoc está iniciando el proceso con las autoridades y con los funcionarios educativos de la Secretaría de Educación en el nivel central y en cada una de las 18 direcciones departamentales de educación. Pero esta capacitación debe extenderse a todos los docentes y a todas las personas interesadas en materia educativa. Esta polimedia es parte de ese proceso de capacitación. El objetivo de la polimedia es dar a conocer los contenidos de los reglamentos para la aplicación de la Ley Fundamental de Educación y el desarrollo de la reforma educativa. Y hoy quiero hablar de un reglamento muy especial, en el sentido que es por primera vez que se está regulando en Honduras, y es el reglamento de educación en casa. ¿Qué quiere decir este tema de educación en casa? En primer lugar, debemos de manifestar que el reglamento establece que la educación en casa se puede desarrollar en cualquiera de los niveles del Sistema Nacional de Educación, desde la educación inicial, que es la educación que se inicia a los 0 años, a los 3 años, la educación prebásica, la educación básica, la educación media. La educación en casa en Honduras no se ha desarrollado desde el Sistema Nacional de Educación propio del país. Han habido familias de cierto nivel económico y de ciertas condiciones sociales que han desarrollado educación en casa, pero para que esos estudios puedan ser acreditados, han tenido que hacer arreglos, convenios con instituciones educativas del exterior, fundamentalmente de los Estados Unidos. Son instituciones de Estados Unidos los que han acreditado los estudios en casa que se han realizado aquí en Honduras. Pero como dije, solamente algún grupo de familias han podido hacer esta actividad. Sin embargo, la educación en casa que ahora plantea el reglamento está abierta a todo tipo de personas porque el reglamento de que estamos haciendo comentarios, lógicamente la va a legalizar. ¿En dónde se puede hacer la educación en casa? Pues puede hacerse en el contexto de cada uno de los hogares o puede hacerse en círculos comunitarios. Eso significa que en un hogar determinado se puede realizar esta actividad o varios padres de familia en una comunidad pueden organizarse para desarrollar educación en casa en una forma comunal, pero no en un centro educativo. Hay 2 tipos de educación en casa que desarrolla el reglamento. La educación libre o no escolarizada. ¿En qué consiste este tipo de educación?
Pues el padre de familia, en el caso de niños y jóvenes todavía menores de edad, cuya decisión no les corresponde a ellos sino a sus padres, decide libremente qué tipo de educación quiere dar a sus hijos, a sus hijas o a sus pupilos. Pero también jóvenes ya mayores de edad, personas adultas, pueden desarrollar este tipo de educación libre en su propio hogar por su propia cuenta. No está regulado por un currículum especial, sino que aprovechando las ventajas de la tecnología moderna, las personas deciden qué tipo de conocimiento quieren adquirir. Y la otra forma de educación en casa es la que el reglamento llama educación curricular. Esta educación está sujeta al desarrollo y al cumplimiento del currículo nacional en el respectivo nivel. En otras palabras, un hogar puede desarrollar el currículo de la educación básica y llegar a la culminación del 9º grado de educación básica, o el de educación media y llegar a la culminación de algunas de las modalidades de la educación media. Pero tiene que ser sujeto al currículo nacional. ¿Cómo saber que lo que se está desarrollando en el caso particular de la educación curricular está de acuerdo con la legislación nacional? Eso se realiza mediante un sistema de supervisión que habrá que crearle las condiciones apropiadas para que se pueda hacer en esos contextos que no son los centros educativos. Pero entonces también surge una inquietud. El niño o niña, el joven, el adulto que desarrolla este proceso educativo en casa, puede tener movilidad, o sea, puede pasar al sistema regular, o al contrario, alguien que ha estado en el sistema regular, en un centro educativo, puede dejarlo y empezar el proceso de educación en casa. Pues eso es lo que se llama en el reglamento la movilidad, lo que significa que cualquier estudiante puede pasar de un sistema regular al sistema de educación en casa y viceversa, de educación en casa a el sistema de educación regular. Por ejemplo, en la educación libre o no escolarizada, el que ingresa a este sistema no le interesa tener un título, tener un diploma que lo acredite. Le interesa tener los conocimientos y los busca por los medios apropiados. El que está en educación curricular sí le interesa tener un título o un diploma. ¿Cómo se adquiere eso? Pues a través de lo que en el reglamento se desarrolla como acreditación y certificación de los estudios. Pero la acreditación y la certificación es objeto de una ley especial, no de la Ley Fundamental de Educación ni de este reglamento en particular. La ley es una ley que aprobó ya también el Congreso Nacional el año pasado, en el 2013, y que se llama Ley de Evaluación, Acreditación, Certificación de la Calidad y la Equidad de la Educación. Cuando esta ley ya esté en aplicación, se podrán acreditar los estudios realizados en educación en casa. Esta ha sido una presentación de la Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa y se las ha narrado a ustedes Napoleón Morazán San Martín. Muchas gracias por su atención.